Mucho antes de saber qué era, y mucho antes de controlarla, la electricidad ya fluía por nuestros cuerpos y descendía de los cielos. Debido a las tormentas eléctricas, hay un flujo constante de corriente hacia el interior de la Tierra que vuelve a salir cuando éstas desaparecen. Y durante ese proceso se genera un campo eléctrico en la atmósfera. Al caminar, el voltaje entre nuestra cabeza y pies es de 200 o 300 voltios y nadie lo nota, porque crecimos con eso. Pero cuando hay una gran diferencia de voltaje entre las nubes y la Tierra, es difícil no notarlo. Benjamin Franklin también se sintió fascinado por ese fenómeno. De hecho, él inventó la designación de carga positiva y negativa. Hoy las cometas han sido reemplazadas por la alta tecnología. Sorprendentes descubrimientos. En el norte de Florida Central, los científicos atraen los relámpagos hacia la Tierra con un cohete y un cable. Podemos lograr que una nube produzca relámpagos para dirigirlos hacia el lugar donde se realizan las pruebas. Eso antes no era posible. Ellos dirigen el relámpago hacia casas simuladas y líneas eléctricas para entender qué sucede cuando éste choca contra ellas. El lanzamiento del cohete produce más experimentos controlados de los que Benjamin Franklin hubiera podido imaginar. El cohete es cargado y lanzado hacia una nube de tormenta. Una bobina de cable de cobre se va desenrollando desde la cola del cohete, creando un camino para el relámpago. Hay una gran emoción y tensión antes de apretar el botón. Y luego, cuando el cohete sube, uno contiene la respiración durante 2 segundos. Es algo incomparable. Cuando tenemos éxito nos sentimos muy bien porque hacemos esto solo 20 o 25 veces por verano. Por lo tanto, todas son muy importantes. Es como el chispazo de un cohete cargado de electricidad. Cuando el cable es lanzado en el aire, es impactado por el relámpago. En un instante, la corriente eléctrica del relámpago baja por el cable, desintegrándolo en un vapor verdoso. Lo que fluye por el relámpago a 50.000 amperes es lo mismo que entra por su pared a 10 amperes. La temperatura de un relámpago supera los 27.760 grados, es decir, 6 veces más que el calor del Sol. Todo ese calor y esa luz son generados por un sinnúmero de electrones forzados a moverse. El núcleo de un átomo tiene una carga positiva. Los electrones que giran en órbita en torno al núcleo tienen carga negativa. Cuando fluye la corriente eléctrica, los electrones son separados de los átomos y se mueven libremente. La electricidad es el flujo de una carga de energía y la mayor parte de esa carga fluye cuando los electrones se mueven. Cuando hay una cantidad excesiva de electrones, un objeto desarrolla una carga negativa total. La naturaleza equilibra las cosas produciendo iguales cargas positivas en alguna otra parte. La diferencia potencial entre las cargas se mide en voltios. La corriente eléctrica, desde la electricidad estática hasta los relámpagos, son electrones que se mueven de negativo a positivo. Parece más fácil producir chispas y relámpagos que no hacerlo. Cada vez que se frota un material contra otro material distinto, se producen chispas. El camino seguido por los electrones depende del material conductor. Sin dudas, el cuerpo humano es conductor de corriente, pero no en gran cantidad, a diferencia de un objeto de cobre. El cobre posee una gran cantidad de electrones sueltos, por lo tanto es un buen conductor. Los electrones de la arcilla o la goma están demasiado estrechamente unidos a sus átomos como para conducir electricidad. Son considerados materiales aislantes. El movimiento de los electrones es, en primer lugar, el resultado de una fuerza natural llamada electromagnetismo. Toda nuestra civilización tecnológica existe porque la electricidad es capaz de producir magnetismo. Y el magnetismo puede producir electricidad. Esto se debe al hecho de que existen 2 clases de fuerzas llamadas electricidad
y electromagnetismo. Estas dos fuerzas son la fuerza eléctrica y la fuerza magnética. Las cargas fundamentales consisten de una carga positiva y otra negativa. Para ver cómo actúan estas fuerzas hay que dirigirse al hemisferio norte y observar el cielo nocturno. Las luces del norte son básicamente el resultado de corrientes eléctricas del Sol de alta energía captadas y guiadas por el campo magnético de la Tierra. Allí hay electricidad. 5, 4, 3, 2, 1. Y aquí tenemos el despegue del vehículo espacial Columbia, que continuará la investigación espacial por medio de tecnología solar en su interior. El 25 de febrero de 1996, investigadores italianos y la NASA realizaron un intento audaz para dominar la energía de la atmósfera, generando electricidad con un satélite unido a un cable. Buen trabajo, sigan así. Entendido. La misión formaba parte de un nuevo experimento para recuperar satélites del espacio. Estamos verificando la altura del satélite 314. Siga. El experimento se basaba en un principio simple. Cuando uno mueve un conductor a través de un campo magnético, los electrones comienzan a fluir. Esto genera una corriente eléctrica que puede pasar a través de un circuito. El satélite fue lanzado al espacio mediante pequeños chorros de gas y un cable de 21 kilómetros de largo empezó a desenrollarse. Si se coloca un cable en el interior del vehículo, ese cable pasa por un campo magnético. En este caso se trata del campo magnético de la Tierra y el movimiento es producido por el vehículo espacial que viaja a enorme velocidad, una velocidad orbital. Todo en orden, Jeff. El cable móvil generó 3.500 voltios en el campo magnético de la Tierra. La energía suficiente para abastecer una estación espacial. Debemos bajar la tensión, pero el vehículo sigue subiendo bien, con una leve oscilación lateral. El vehículo espacial era claramente visible desde la Tierra. Era uno de los mayores objetos construidos por el hombre jamás enviado al espacio. Durante 5 horas, el vehículo pasó por el campo magnético generando cada vez más electricidad. Abdul, el aparato se rompió. Se está alejando. Regístralo para la televisión, Claude, por favor. El vehículo se rompió. Entendido. Trata de fotografiarlo mientras se aleja de nosotros. Al mirar hacia atrás, vimos que efectivamente el aparato se había roto. Eso nos produjo un gran impacto. Sentimos una especie de vacío en el estómago al ver cómo ese vehículo se alejaba a unos 25 metros por segundo. Solo queríamos tratar de alcanzarlo. El cable había generado tanta electricidad que las chispas saltaron hasta el sistema de despliegue del satélite quemando el aparato. El satélite experimental, valuado en $440 millones, se fue alejando por el espacio. Sí, señor, hay dinámicas que sería preferible no ver. Bien, hemos demostrado que es posible encerrar una gran cantidad de energía, pero lamentablemente también quedó demostrado que estos vehículos son capaces de lanzar un satélite a una órbita mucho más alta. La NASA volverá a ensayar este experimento, puesto que con el mismo sería posible lograr un sistema energético más confiable para las estaciones espaciales. Estamos tratando de ver si enviando corriente al interior del aparato en la dirección opuesta, podemos forzar la corriente en otra dirección y convertirlo en un dispositivo a propulsión. De este modo, la siguiente generación de vehículos espaciales podría utilizar dispositivos a propulsión eléctrica, como en Viaje a las Estrellas.